Hoy en Diálogo de Impacto le damos la bienvenida, pues ya está aquí con nosotros el ministro de Energía, Eric Tejada. Con él vamos a conversar muchos temas, porque este tema energético hay muchos intereses políticos, intereses económicos, pero ¿cómo han avanzado realmente? ¿Qué tanto han cumplido? Sabemos que recibieron una deuda, esa deuda hereditaria, ¿verdad? Y por generaciones, debido a estos contratos leoninos que se generaron en administraciones anteriores y que mantienen a la ENE realmente en una crisis. Realmente parte de la deuda que Honduras paga es para ese rubro, la energía. La deuda histórica, pues, que mantiene la ENE es lo que mantiene endeudada la institución y eso no le permite realmente el crecimiento. La ENE logró reducir las pérdidas en un 3% en el 2024 y formaron sus autoridades, aunque muchos sectores dicen que es muy poco, pero ¿qué tanto es reducir 3% en un sistema, en una empresa que no tenía inversión? Porque ese es el mayor problema que tuvo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero también el gobierno ha otorgado 35.000 millones de lempiras en subsidios de energía. Esto durante 3 años. Hay muchas personas. Son, creo, casi 1 millón, como 980.000 personas. Más adelante vamos a ver el dato exacto, que están recibiendo subsidios. No pagan energía. Y esto es 60% subsidiado por el gobierno y 40% por los grandes consumidores. Esta es la realidad que vive Honduras. Y esto lo hago porque cuando Bukele anunció esta medida, Honduras ya la tenía desde hace 3 años, pero solamente a cierto sector. También lo que nos preocupa en este 2025 es de cuánto será el déficit de energía para este año, porque hay ciertos sectores, precisamente el empresarial, que están advirtiendo de que van a regresar esos temibles apagones. La empresa está en un proceso, por ejemplo, y podemos decir que está en UCI, realmente en una unidad de cuidados intensivos. Pero para conocer realmente la realidad desde adentro, tenemos aquí invitado al ministro de Energía, Eric Tejada, pero antes de iniciar con él, le vamos a presentar esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Veamos. El hurto de energía es un grave problema que está desangrando a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que a diario la estatal pierde 40 millones de lempiras. Y este robo se está dando porque los abonados no tienen un contador instalado o porque estos mismos los han manipulado. Porque hay una gran cantidad de usuarios a nivel nacional que no tienen medidor o que el medidor está manipulado o truqueado, como nosotros mencionamos, y eso lo que implica es que se está consumiendo energía pero ni siquiera se está midiendo, por lo tanto no se puede facturar, mucho menos cobrar. Entonces, eso diariamente al ENE le está costando 40 millones de lempiras, es literalmente un sangrado. El secretario de Energía asegura que tienen bien identificados los sectores donde se está dando en mayor porcentaje el hurto de energía, por lo que ya tienen la estrategia para abordar este problema. Mire, nosotros ya tenemos bien caracterizado ese tema. Hemos dividido con el programa de pérdidas el país en 11 regiones. De esas 11 regiones hay 8 donde han bajado considerablemente las pérdidas y son los sectores en el Valle de Sula, ¿no? Villanueva, Choloma, Progreso, unas partes de Cortés, evidentemente, donde tenemos más problemas. Entonces estamos implementando una estrategia focalizada para esos sectores. Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la ENE aseguran que la única manera efectiva de resolver el hurto de energía es atacar el problema de una forma integral, con el acompañamiento de los militares y la Policía Nacional. Y nosotros le apostamos a que haya una integración tanto de la unidad técnica, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y la ENE misma, y también si se pueden aquí unir lo que ya les mencioné, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la misma policía, en acompañar las cuadrillas del ENE y poner en cintura a aquellas personas que están hurtando y que así también se les acuse, se les levante un acta notarial para la respectiva denuncia. Entonces nosotros tendríamos resultados acá favorables, como se ha hecho en tiempos anteriores. El secretario de Energía asegura que en los sectores del Valle de Sula, Villanueva, Choloma, El Progreso y otros sectores de Cortés es donde han identificado que existe la mayor cantidad de hurto de energía. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Este tema
nos debe de preocupar a todos porque dependemos de la energía para vivir, para la producción, para la economía, que es la que mueve el país. Todos sabemos lo que ha ocurrido en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y yo creo que para ninguno hablar de contratos sobrevalorados, lo que llaman popularmente contratos leoninos, no es nada nuevo. Hablar del hurto de energía, de las pérdidas técnicas, no técnicas de la ANE, estos contratos que se dieron, estas alianzas que se dieron que al final no funcionaron. Lo que hicieron fue drenar esta empresa. Y miren, esta empresa es tan noble que continúa. La ANE continúa. Y van a pasar 5 gobiernos. Y nosotros, si tenemos vida, pues nosotros todavía vamos a estar hablando de este tema. Porque muchos se hicieron multimillonarios a costillas de la ANE y la empresa quedó debilitada. Pero eso fueron malas decisiones. Pero como dicen, no hay que llorar sobre la leche derramada, que es lo que estamos haciendo y qué es lo que esperamos que haga. Yo le agradezco al ministro Eric Tejada por estar aquí con nosotros, aquí en Diálogo de Impacto, porque es un tema y yo sé que él pasa muy ocupado, hay muchos proyectos, hay mucha presión en este tipo. Recordemos, es una empresa de servicio 24/7. Y esto requiere mucha atención. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma. Un placer, como siempre. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo inició el 2025? Bueno, nosotros cerramos el año bien en la ENE con buenos indicadores. Cumplimos las 2 metas cuantitativas que tenemos pautadas con el Fondo Monetario, que tienen que ver con la deuda flotante, pago a generadores, y con el tema de reducción de pérdidas, ¿no? Después de 15 años de la contratación nefasta de EH, se pudo reducir cerca de 3 puntos de pérdidas con un impacto en caja de 1.500 millones de lempiras. Entonces, se redujo el déficit operativo este año en 2.600 millones de lempiras. Se incrementó la recaudación en 8% con un impacto de 4.000 millones de lempiras en caja. Entonces el ENE cierra con buenos indicadores este año, síntomas de recuperación. Evidentemente, como usted lo mencionó, todavía la situación es compleja, no vamos a engañar a la gente, ¿no? ¿Cuántos gobiernos podrían pasar, ministro, para decir que podemos dejar a la ANE en una situación normal operativa? Mire, nosotros según unas proyecciones de flujo financiero, ¿Por cuántos años? Seguimos cumpliendo con las metas de reducción de pérdidas para 2027 y 2028. Ya debe entrar la empresa a números negros. Evidentemente debe de seguirse todo lo que estamos implementando, ¿no? Que es, por un lado, el tema de inversiones, reducción de pérdidas, ahorros operativos, reducción del déficit operativo y también el proceso de integración que estamos llevando en la distribución. Sí. Sería entonces, más o menos, serían 3, 4 años. Sí, exacto. Pero si se llega a continuo, porque el problema es que cuando llega un gobierno, hace cambios y eso es lo que ha matado a la ANE. Sí, exactamente. De hecho, ha habido cambios de gerentes, juntas interventoras. Hasta ahora ha habido una estabilidad, ¿no? En la gerencia del ENE y con una junta directiva que se reúne entre 14 y 16 veces al año, ¿no? Eso antes no sucedía, no había un desorden y los gerentes duraban pocos meses, la junta directiva no se reunía y se nombraban juntas interventoras, ¿no? Entonces, este gobierno lo que ha habido es una estabilidad en la conducción de la empresa y eso ha permitido que hayan síntomas de recuperación, ¿no? Si hay inestabilidad, ingobernabilidad, que ese es otro tema, también hemos logrado gobernabilidad a lo interno de la empresa, ha sido importante para los avances que están obteniendo. Sí. En este caso, ustedes pues de cómo recibieron la empresa, a cómo la tienen ahora, ¿cómo se siente usted como funcionario que ve? Porque no es fácil, estaba en quiebra la empresa. La ENE estaba en quiebra y venía en quiebra desde hace muchos años. Ustedes, porque es un problema heredado. Sí, correcto. Mire, hay
nosotros hemos detectado 4 puntos que básicamente son fundamentales para la destrucción, el proceso de destrucción del ENE entre el golpe de Estado y el 2022. Uno es el sobreprecio de los contratos de energía, usted lo mencionó en su introducción. Entre 2010 y 2015 se aprobaron alrededor de 202 contratos de energía, ¿no? En el Congreso Nacional. Esos son más de 2.000 megawatts. Eso fue en el periodo de Pepe Lobo y sí, Juan Orlando desde Hernández. el golpe de Estado hasta el 2022. Y todos esos contratos, que en realidad de esos 200 entraron 50 en operación comercial, 150 se quedaron en el papel. Los precios de la energía estaban a sobreprecio si usted compara lo que se adjudicó en Centroamérica en esa época, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica en esa época se adjudicó tecnología solar y eólico alrededor de 11 centavos. Y aquí se estaban adjudicando a solar a 18 centavos y eólico a 16, 17 centavos. Mucho más cara. Mucho más cara. Y también el promedio de energía térmica mucho más cara que en Centroamérica. Entonces, eso le provoca un sobrecosto al Estado. El otro tema son las pérdidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en su introducción, la gente de ASJ habla, cuando no tiene nada que hablar del ENE, habla del tema de pérdida. Ese no cayó del cielo, ¿no? Es un tema que se ha venido acumulando durante muchísimo tiempo, ¿no? Las pérdidas del 2010 al 2022 subieron 16 puntos. Solo en el contrato de H, que el contrato, si usted analiza, el contrato de H está destinado, de hecho su nombre es Contrato para Reducción de Pérdidas. Sí. Y se le pagó a H 23.000 millones de lempiras en 7 años y medio y las pérdidas subieron 6 puntos, ¿no? O sea, fue un fracaso total en el tema de reducción. Cuando ustedes de iniciaron, pérdida. ¿de cuánto era el nivel de la pérdida energética que había aquí en el país, cuando ustedes iniciaron el gobierno? Cuando nosotros iniciamos, recuerde usted que nosotros iniciamos el 2022. Del 2022, sí. Pero la distribución estaba tercerizada a EH. A EH. El contrato de EH finaliza el 18 de agosto del 2023. EH nos entrega las pérdidas en distribución en 37.44%. 37 puntos. Y hay otro tema, ¿no? Están también tergiversando los datos algunos especialistas, algunos analistas, ¿no? Usted tiene pérdidas en transmisión y pérdidas en distribución. Cuando nosotros hablamos de las pérdidas, hablamos de distribución, ¿no? Y hay un componente técnico y un componente no técnico de las pérdidas. Las pérdidas en transmisión, cuando nosotros llegamos, estaban cerca de 3.5 y 4%. Con las inversiones que se han hecho, ya se han reducido aproximadamente 2.5. Y las pérdidas en distribución, que eran las que estaba encargado de H, las encontramos nosotros en 37.44. Si usted suma, estaban por encima del 40, casi 41% en total, ¿no? Y ya en distribución nosotros estamos cerrando el 2024 con 34.72 por ahí, ¿no? Entonces, ya hubo una reducción de pérdidas, ¿no? De acuerdo a lo que encontramos, lo que entregó EH el 18 de agosto del 2023. Podemos decir que en un año ustedes más o menos han reducido en promedio un 3%. Exactamente, casi 3% en reducción de pérdidas, y eso ya se está viendo en la recaudación, con un incremento de la recaudación solo por reducción de pérdidas de 1.500 millones de lempiras. O sea, cuando EH se termina ese contrato, obviamente la empresa, la estatal eléctrica, asume el control. Correcto. ¿Qué tan difícil fue? Porque yo le voy a ser sincera, hay cosas que me pasaron a mí, por ejemplo, ¿verdad? Antes de EH, uno iba y decía, los viernes por la tarde, contrato colectivo, no se trabaja. Usted iba y estaba cerrado. O sea, y es una empresa 24/7. ¿Cómo ustedes han logrado realmente reordenar todo esto? Porque no es fácil realmente. No es fácil, es una empresa que ya tiene muchos años, tiene ya muchas
costumbres, podemos decir, tienen unas normas ya establecidas. ¿Cómo lograron ustedes integrar todo los empleados a este nuevo formato? Mire, nosotros iniciamos en febrero del 2023 de cara a la finalización del contrato de EH. En agosto un proceso de transición y se montaron mesas, ¿no?, de trabajo para realizar la transición. Ahora, en la práctica hubo un bloqueo de EH para realizar una transición ordenada, ¿no? Sobre todo esto se manifestó con 80.000 órdenes de servicio, que es, digamos, el programa que estaba haciendo en la calle, el trabajo que está haciendo el programa de pérdida, y que no fueron subidas a los sistemas, ¿no? Entonces eso provocó que en 2023, si usted ve el comportamiento, la conducta del indicador de pérdidas, haya habido una subida, ¿no? Y era que el trabajo que estaba haciendo el programa no era subido a los sistemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros asumimos el 18 de agosto, fue una transición traumática, ¿no?, compleja, porque el ENE prácticamente sin un proceso adecuado por el bloqueo de EH asume todas las funciones que antes estaban tercerizadas en el privado, en el operador privado, ¿no? La primera tarea fue montar un centro técnico para subir estas órdenes de servicio y tener un impacto en el indicador de pérdidas. Es por eso que desde septiembre del 2023 es que inicia realmente la curva descendente de las pérdidas en Honduras, ¿no? Es complejo. El mayor problema que se está arreglando en este gobierno, más allá de los precios leoninos, de la energía en generación, de los problemas de no inversión en transmisión, es el tema de la distribución de energía, ¿no?, que era ese tema que maneja EH y que ahora nosotros le estamos dedicando mucho tiempo a subsanar esa herencia nefasta, ¿no? Sí. Ustedes, yo sé que no es fácil, por ejemplo, esta parte de los contratos. Ustedes anunciaron esta revisión eran más de 200 contratos, creo, 200 contratos eran, ¿verdad? Sí, exacto. 200 contratos que había que revisarse. ¿Qué ha pasado con esta revisión? Porque tengo entendido de que ustedes también están entrampados en el lío político que hay en el Congreso Nacional y que, porque estos contratos tienen que ser aprobados en el Congreso Nacional, pero esto ha tenido realmente hasta cierto punto un paro porque no se ponen de acuerdo. ¿Qué tanto ha afectado esto ya en la producción energética de este 2025? Porque al final ustedes planifican para el año siguiente, ¿verdad? Sí, correcto. Mire, nosotros iniciamos el proceso de renegociación de contratos basados en los artículos 4 y 5 de la reforma energética, ¿no? Existen actualmente 75 contratos en operación comercial. De esos 75 contratos, 33 identificamos como los más lesivos, ¿no? O sea, que tenían los precios más elevados de la energía. De esos 33, nosotros firmamos 18 memorandos de entendimiento primero y después 7. Esos 18 memorandos de entendimiento derivaron en 18 adendas. ¿Qué es adenda? Es una modificación al contrato original, ¿no? La modificación básicamente consiste en bajar precio de la energía, ¿no?, lo que está pagando el Estado. El contrato que estaban a 18, 17 centavos se están bajando a 11 centavos. Nosotros iniciamos un proceso de socialización de estas modificaciones de los contratos, de estas adendas, en mayo del año pasado, ¿no? Se la llevamos al Congreso las adendas a través de la Comisión de Energía presidida por el doctor Hugo Noé Pino, ¿no? Nosotros entregamos las adendas, las modificaciones a los colegios profesionales como el CIMEC, a las universidades como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al COEP, a las asociaciones de generadores, a la AER, que es la Asociación de Productores de Energía Renovable, a la APE, que es la Asociación de Productores de Energía.
Lo sometieron a todo un consenso, podemos decir. Sí, o sea, fueron sometidas al escrutinio público y además fueron subidas a la página del ENE para que la gente las pueda descargar, y también ASJ por su lado las subió, ¿no? O sea, desde mayo del 2024 las adendas son de dominio público y han sido analizadas por los actores en el sector energía, ¿no? Desde noviembre prácticamente, junto al presupuesto general de la República, están en agenda del Congreso, ¿no? Y también aclarar que el problema no son las adendas prácticamente tienen consenso para 17, ¿no? De las 18. Y el problema ha sido un tema de la misma dinámica del Congreso, que también tiene entrampado el tema del presupuesto general de la República. O sea que por un contrato, por una adenda tienen paralizadas las otras 17. No. El tema es, o sea, si no estuviera el tema del presupuesto, es probable que las adendas ya... Pero ¿qué tanto podrá afectar esto, ministro? Y es lo que nos preocupa, porque muchos sectores empresariales han advertido que va a haber un déficit energético. Siempre ha habido un déficit energético aquí en Honduras, porque la situación ha sido bastante complicada. Pero, ¿qué tan grave, cómo avisoran ustedes realmente la crisis energética para este 2025 y cómo van a afectar estos contratos? Mire, la demanda máxima de energía proyectada para este año ronda los 2.000 megawatts. Hay un crecimiento que nosotros llamamos vegetativo de la demanda, que tiene que ver con el crecimiento demográfico, ¿no? Ese crecimiento puede rondar el 5%, ¿no? Y Honduras, que está en un proceso de muchísima inversión pública, ¿no? La CEPAL ha catalogado el país como que más inversión pública hay en Latinoamérica, ¿no? Hay un crecimiento económico que va a rondar el 4%, un poco por debajo. Esto puede hacer que la demanda de energía crezca alrededor del... Y eso es importante explicarle que cuando hay crecimiento económico hay mucha más demanda de energía, porque obviamente se necesita. Eso sería alrededor de entre 100 y 150 megawatts. Nosotros en la proyección más pesimista tenemos un crecimiento de 200 megawatts. Nosotros ya se adjudicaron en diciembre del año pasado, mediante licitación por arrendamiento, 150 megawatts. Que harían 50 volando, podemos decir. Yo estuve ahorita en Panamá, cerca de las últimas semanas de diciembre, en la reunión tripartita de los entes regionales de energía, y aprovechamos para firmar un contrato firme en el mercado eléctrico regional, derivado de un concurso público simplificado para agentes del mercado eléctrico regional, ¿no? Y ahí se consiguieron 80 megawatts. Nosotros vamos a tener para la segunda semana de abril 230 megawatts, ¿no? O sea, un poco más de lo que proyectado de la demanda. Correcto. Entonces nosotros consideramos que con eso, salvo que ocurra una hecatombe climática, vamos a poder superar el verano sin mayores problemas. Había problemas antes de la tormenta Sara, había problemas en el sentido de que la represa del Cajón no estaba llena, pero después de tormenta Sara vino, o sea, yo sé que dejó destrucción, pero también todo tiene su equilibrio, ¿verdad? Son los pros y en contra, pero ¿se logró llenar el Cajón? Sí, evidentemente lamentamos el tema de las familias afectadas, ¿no?, por la tormenta tropical. Pero a niveles del embalse, sí, el embalse del Cajón estaba, antes de las lluvias de noviembre y de principios de diciembre, cerca de 274 metros sobre el nivel del mar. Eso para esa época era bastante bajo. Posterior a las lluvias, ya cerró el año por encima de los 283 metros sobre el nivel del mar, y eso ya nos deja una capacidad de maniobra mejor del embalse, ¿no? Digamos, llega a las cotas que nosotros estábamos esperando. Entonces podemos decir de que esos comentarios y análisis que dieron y opiniones que vertieron varios empresarios de que íbamos a tener una crisis energética grave para el 2025, Nosotros no esperamos una crisis energética grave, ¿no? Siempre en verano, por el tema de la sobrecarga
de subestaciones, de la no inversión en línea de transmisión, de la sobrecarga en los circuitos de distribución. Cuando las temperaturas son muy altas, hay que desconectar algunos circuitos para que los transformadores no se dañen. Los transformadores son equipos muy sensibles, tecnología de alto nivel que además son muy caros, ¿no? Un transformador de potencia de 50 MVA le puede andar por 30 o 40 millones de lempiras, ¿no? Entonces hay que protegerlo. Y eso sucede cuando la temperatura está muy alta. Entonces algunos problemas de esos se van a tener, sí, pero no se espera un problema severo en abastecimiento de energía. Sí. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, 2 puntos. Mire, yo he visto, no sé si ustedes han viajado a, por ejemplo, la zona norte, y hemos visto unas torres inmensas de energía, que unos nuevos postes que parecen torres. Y también hablar un poco del subsidio, porque cuando Bukele anunció el subsidio, empezaron las críticas, ¿verdad? La gente decir, sí, que aquí no, pero en Honduras, desde que inició el mandato este gobierno, se ha estado subsidiando a los que consumen menos de 150 kilowatts. ¿Qué ha pasado con este subsidio? ¿Cuánta gente realmente? Porque otros sectores dicen más bien, porque se habla de 900,000, más de 900,000 personas, casi 1 millón de personas que en estos momentos están siendo subsidiadas y que no están pagando energía. Que vamos a hablar cómo se maneja esto, cómo se adjudica este subsidio. Lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya regresamos. Continuamos esta entrevista con el ministro de Energía. Él nos ha dado pues declaraciones bastante agradables y positivas.
Y es el hecho de que nos dice de que ellos han hecho todos los arreglos, por decirlo así, para que la demanda, la sobredemanda que viene para este año, el crecimiento normal, sea cubierto. La tormenta Sara, pues, y con el pesar de todo lo que sucedió, las pérdidas humanas, las pérdidas materiales, quedó el embalse lleno, que estábamos sumamente preocupados porque estaba bien bajo, pero quedó sumamente lleno. Y estas son las situaciones que nos van a... Pero obviamente vamos a depender de los cambios climáticos, que ya sabemos que cada año arrecian más. Veamos lo que está sucediendo en California, las nevadas en lugares donde nunca ha nevado, lo que está sucediendo nos está afectando realmente. Y todo esto requiere consumo de energía. Pero esto es lo que ellos han ido planificando. Nos ha explicado también que lamentablemente las adendas a los contratos de energía que están en el Congreso Nacional no se han aprobado. Y eso también limita un poco el accionar de la empresa. Ha confirmado que obviamente hubo una reducción de pérdidas ya luego que se concluyera el contrato con la empresa Energía Honduras, que fue contratada para hacer reducción de pérdidas, pero nos explica de que esta empresa más bien dejó con un incremento de un 5%. Ellos hasta este momento han reducido en un 3% casi en un año, porque ellos recibieron nuevamente este tipo de administración que regresó a la ENE en el 2023. Entonces, en un año reducir 3% es bastante, porque estamos hablando líneas de distribución, estamos hablando líneas de transmisión, está hablando de muchas cosas que se han visto a lo largo, que han tenido que ejecutar para este tipo de reducción. Y obviamente el hurto, que ese es uno de los problemas más graves, por lo mismo, porque si no hay un buen sistema de transmisión, no hay un buen sistema de distribución, difícilmente va a tener un control del hurto de energía. Ahora hay muchos mecanismos, hay mucha tecnología que obviamente me imagino que ellos están planificando implementar para reducir realmente estas pérdidas. Antes de continuar con las preguntas y las consultas que nosotros tenemos, vamos a dar paso a varios mensajes que nos han escrito justamente al 3182-5600 a través de nuestras plataformas digitales. Dice, muy buenos días ambos. ¿Por qué al que debe un mes rápido le vienen a cortar la energía? Dice, ¿por qué a los que hurtan energía se hacen de la vista gorda? Por ejemplo, dice, aquí en la segunda entrada, las champas que están cerca del centro comercial, por el parqueo otro, dice, ¿cómo hurtan energía a la vista de todo? Pueden venir a investigar y en la calle del comercio, ¿cómo se mide el hurto de energía? En pocas palabras, los habitantes de la colonia Kennedy que pagamos alumbrado público, pagamos por ellos, nos dice este televidente. Es en la colonia Kennedy, dice cerca del centro comercial, por el parqueo, todos estos comercios hurtan energía, ministro. Y bueno, el tema de hurto de energía es grave a nivel nacional, ¿no? Ya ha derivado un tema que rebasa la parte técnica y se convierte en un tema social, ¿no? El programa de pérdidas todos los días está en la calle con más de 355 cuadrillas tratando de evitarlo. Evidentemente hay mucho camino por hacer, ¿no? Se ha generado... Mire, nosotros hemos detectado lo siguiente, ¿no? Nosotros dividimos el país en 11 regiones para hacer focalizada y regionalmente la reducción de pérdidas. Nosotros hemos tenido bastante éxito en 8 de estas 11 regiones, ¿no? Hay 3 regiones en el norte que son Villanueva, la región Villanueva, Choloma y el Progreso, que todavía tenemos problemas severos con el hurto, ¿no? Hay un hurto que ha pasado de la zona residencial a la parte comercial, ¿no? Entonces se está atacando, ¿no? Pero lo que expresa la persona que mandó el mensaje tiene razón, ¿no? No es justo que los abonados que sí pagan al ENE... Se lo cortan porque deben un mes y aquí ellos no pagan nada. No, que no es justo que ellos estén pagando y la gente que esté hurtando energía
no asuma ningún costo por el precio. ¿Se va a de enviar energía. cuadrilla a este sector? Sí, claro, solo que me pasen En la el columna mensaje, tiene, porfa. exactamente. Y nosotros hoy mismo enviamos la cuadrilla para que haga la revisión. Exactamente, porque de eso se trata, porque no es justo que unos paguemos y otros no paguemos. Vamos con más mensajes. Dice, saludos desde Villanueva Cortés, Leonel Alejandro Flores Mendieta, un saludo que siempre fiel televidente de Diálogo de Impacto. Virgilio Canales Pina dice, Dios le bendiga en este nuestro día. Amamos a Honduras y desde lejos se siente mucha nostalgia. Saludos desde Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Muchísimas gracias y un saludo a Virgilio hasta Charlotte, Carolina del Norte. Dice, ustedes ministros pueden hacer todo, pero se enfrentan a las grandes empresas generadoras de energía, que son millonarios y inversionistas latinoamericanas a costillas de la ENE porque la han saqueado, nos dice este otro televidente. Dice, Leo dice, excelente labor la del ministro de la ENE, estaba en el olvido, la dejaron en harapos, la ENE, distribución se está recuperando. Esto es lo que nos dice otro televidente. Dice, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejeda Sen, la ENE, avanza hacia la refundación. Aguilar Flores dice, excelente labor que ha hecho el ministro. Dice, buenos días, ministro, ¿me pueden ayudar en algo? Tengo un año de que en mi casa no tengo contador, pero voy cada mes a la ENE para que me resuelvan eso y nunca me resuelve. Siempre que van a ir y nunca llegan y después no quiero que me cobren de un solo. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame a dar solución a esto. Nos dice que nos mande la dirección, porfa, y nosotros le vamos a enviar que le coloquen el contador. Ok, que nos mande entonces, que nos escriba ahorita, que nos mande la dirección para que usted tiene un número de usuario de la ENE. Si le da ese número de usuario de la ENE es mucho más fácil porque así inmediatamente le van a solucionar. Y si ya tienen la solicitud subida al sistema, que mande el número de solicitud. Ok, perfecto. Nosotros le vamos a pasar esa información. Vamos con más mensajes. Dice, las grandes pérdidas de la ENE son las empresas grandes que no pagan. ¿De cuánto es esa deuda? Mire, eso es también una especie de mito, ¿no? Nosotros, existen en Honduras, la ENE tiene alrededor de 2 millones de clientes. De 2 esos, millones de clientes. Exacto, 2 millones de abonados. Hay un poco más de 9.000 que son lo que nosotros llamamos grandes consumidores o le llamamos medida especial, que son los que consumen más de 3.000 kilowatt-horas al mes. Nosotros para monitorear su consumo les hemos instalado equipos inteligentes de medición. La gran empresa ustedes la tienen regulada. La tenemos regulada, exacto. Hay un problema que en algo sí puede tener razón la persona que envió el mensaje, es que hay un subregistro, ¿no? Hay algunas empresas que estamos en esa labor todos los días que no están registradas en el sistema. Si usted no está registrado no lo podemos medir, ¿no? Pero la gran mayoría, más de 9.000 grandes empresas, están monitoreadas, telegestionadas de vía remota. Sí, eso es bien importante. Vamos con más mensajes. Dice, gracias a Xiomara, tengo 3 años con la luz, subsidio, sí cumple, dice esta otra televidente. Ese es un tema también que vamos a abordar justamente, porque cuando Bukele anunció que iba a subsidiar la energía, aquí se revolvieron, ¿verdad? Pero ustedes, desde que inició este gobierno, se ha subsidiado a los que consumen menos de 150 kilowatts. Sí, exactamente. O sea, el gobierno tiene toda una política de subsidios en energía implementada, que al final es una política social, ¿no? Porque impacta directamente en la vida de la gente. Decir que nosotros entendemos que el subsidio que aplica El Salvador va a ser temporal, ¿no? Como medida de alivio económico, que nosotros lo tenemos sostenido desde el 2022, ¿no? En Honduras existen 900.000 familias. Si la ENE, como le acabo de mencionar, tiene 2 millones de abonados aproximadamente, de esos 900.000, casi la mitad, casi el 50%, están subsidiados y no pagan energía, ¿no? Lo que nos ha dicho los datos del INE y de la encuesta permanente de hogares es que la gente se ahorra con el subsidio, esas 900.000 familias, alrededor de 1.100 lempiras al mes. Y que ese ahorro que tienen de 1.100 lempiras lo utilizan en el 87% de los casos para enviar a sus hijos a las escuelas, ¿no? A los colegios y a las universidades.
y el resto de el ahorro lo utilizan en comprar alimentos o en comprar medicina. O sea, lo que se ahorra la gente con el subsidio lo utiliza en actividades vitales para su vida económica diaria, ¿no? Ese es el impacto brutal del subsidio, ¿no? El gobierno ha invertido cerca de 35 mil millones en todos los subsidios, que está este subsidio de la energía gratis, ¿no? Si usted consume 150 o menos kilowatt hora al mes, está el subsidio a la tarifa. O sea, el gobierno ha mantenido la tarifa de energía estable. Si la tarifa ha ido al alza, por ejemplo, durante el verano del año pasado, que fue brutal, ¿no? Por el impacto del fenómeno del Niño, fue un fenómeno no solo a nivel de Honduras, fue regional, sí, ¿no? Recuerde que México, Ecuador, Colombia tuvieron problemas. Ecuador tuvo problemas serios, ¿verdad? No, Ecuador una cosa tuvo que está prácticamente todo el año con racionamientos de hasta 14 horas, ¿no? Una crisis salvaje a nivel energético, ¿no? Nosotros, a pesar de la calamitosa y la deplorable situación que encontramos en el sector, se ha logrado mejorar el tema de abastecimiento de energía y de calidad del servicio, ¿no? Evidentemente son 35 mil kilómetros de media tensión, por ejemplo, falta mucho que arreglar, ¿no? Entonces, hay un subsidio también que aplica cuando la gasolina regular y el diésel suben, hay un incremento, el gobierno asume el 50%, ¿no? Está el subsidio del gas GLP, por ejemplo, también, que en la presentación, lo que llamamos el chimbo de 25 libras, está congelado a 268 lempiras. Ahora bien, ¿los hondureños están conscientes de este subsidio? Miren, en el caso, nuestras mediciones lo que indican es lo siguiente. El subsidio de la energía, la gente lo está clara, ¿no? El 97% de los encuestados dijeron que... Están conscientes que están subsidiados. Y no solo que están subsidiados, sino que les sirve mucho, que lo valoran mucho, ¿no? Ahora, los subsidios en los combustibles, sí hay una menor percepción del impacto de esto, ¿no? O sea, el gobierno ha dejado de percibir, por ejemplo, en 3 años, cerca de 18 mil millones de lempiras por la rebaja permanente de 10.13 lempiras en cada galón, que la gente cada vez que va a la bomba de gasolina y de diésel, paga 10 lempiras menos por el galón, ¿no? Esto sumado a los otros subsidios, según el estudio que tenemos, hizo que en algunos momentos la gente pagara 16 lempiras menos por el galón, sobre todo de gasolina regular, ¿no? Imagínese usted que va a la bomba y la gasolina le costara 16 lempiras más, ¿no? ¿Qué pensaría usted? Eso ha hecho que, como se prometió en el plan bicentenario, en el plan de gobierno, los precios de los combustibles en Honduras estén por debajo a nivel centroamericano, ¿no? Junto a Panamá, andamos por ahí entre los precios más bajos de la región. Sí. Ahora bien, y para aclararle a las personas beneficiadas con este subsidio solamente va a durar mientras esté este gobierno. Correcto. Eso es lo que planteamos nosotros en el martes de energía, ¿no? La gente, de cara a las elecciones, tiene que pensar qué sucedería si no cuenta con ese subsidio, qué sucedería si tiene que pagar 1.100, 1.200 lempiras más en energía, consumiendo 150 o menos de 150 kilowatt hora menos. Un impacto profundo. O imagínense pagar la gasolina 16 lempiras más. Eso es lo que tiene que pensar la gente cuando tenga en su mente, visualice la política de subsidios del gobierno. Sí. Y esto es bien importante. Estamos hablando que son cerca de 980,000 familias, casi 1 millón. Imagínense que la ENE tiene 2 millones de abonados y la mitad, casi la mitad, podemos decir casi un 99%, haciendo redondeo, recibe subsidio en estos momentos. Habían sectores también que hablaban de que había que hacer una revisión a las personas que reciben este subsidio, porque hay personas que tienen recursos económicos y que están recibiendo ese subsidio. Miren, pero en ese sentido, ¿qué tan complejo puede ser esto? Miren, nosotros hicimos 2 criterios de focalización del subsidio para atacar justamente lo que usted menciona.
O sea, el subsidio va dirigido, el espíritu es que vaya dirigido a las familias más vulnerables. Las personas que viven en colonias denominadas de alta plusvalía, no R1 o R2, o que tengan más de un medidor a su nombre, no son elegibles para el subsidio y quedan fuera, ¿no? Esto ha mejorado muchísimo el tema de focalización, ¿no? Ahora, evidentemente siempre hay errores, no es probable, por eso instamos a que hagan su denuncia al 118. Si ven a alguien que recibe el subsidio y no es una familia vulnerable o está en una zona de alta plusvalía. Sin embargo, estos criterios de focalización han ayudado mucho a que el subsidio vaya dirigido a las zonas y a las familias más vulnerables del país, ¿no? Sí. Hay otro tema que sí me gustaría, y es un tema bastante susceptible, y es la construcción de la represa del Tablón. Eso sería un gran alivio. ¿Cómo avanza este proyecto? Sabemos que el presupuesto está parado también y que también está amarrado ahí, pero ¿cómo avanza? Porque tengo entendido que son con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica que se va a construir esta represa que va a venir por doble, va a contener el agua y también a generar energía. Sí, además, recuerde usted que es un enfoque multipropósito, ¿no? Hay contención de inundaciones, hay agua de riego, sobre todo para el Valle de Naco, y hay agua potable para el Valle de Sula, ¿no? Ese tema que usted menciona es importante, el del presupuesto, ¿no? Efectivamente, nosotros ya firmamos el contrato de crédito. La presidenta de la República fungió como testigo de honor, ¿no? Y el ministro de Finanzas firmó el contrato de crédito del financiamiento de $300 millones del BCIE. Ahora, nosotros, la ENE tiene presupuestado en 2025 algunos desembolsos para obras de preinversión, para culminar el pago de estudios de factibilidad y para los gastos administrativos de la licitación de la construcción, ¿no? Y que tengan parado el presupuesto por temas políticos, no politizados por la oposición, puede representar un atraso para la construcción del tablón, ¿no? Que nosotros estamos en la etapa de finalizar ya las bases de licitación, los pliegos de licitación, para lanzar la licitación ya de la construcción, que es un proceso que tiene que ser una licitación pública internacional, ¿no? Que se adjudica este año y se espera iniciar la construcción alrededor de octubre del 2025 de la represa, ¿no? Pero es vital que no solo el tablón, también otros proyectos de inversión de la ENE que tenemos programados ya los desembolsos y que están parados por el tema del presupuesto. ¿Qué llamado le hace usted a los diputados al Congreso Nacional, especialmente a los del Valle de Sula? Porque realmente esto es un problema que afecta a todo este sector. Correcto, o sea, el tema del tablón se viene hablando, una leyenda, un mito urbano desde hace 40 años. Hay conatos de estudios desde hace muchísimo tiempo y nunca se había estado tan cerca de realmente iniciar la construcción de la represa. Nosotros exhortamos a los diputados de la oposición que le den trámite al presupuesto, que aprueben las adendas para que avancemos con estos temas y se pueda desarrollar la agenda legislativa y tengamos presupuesto para las inversiones, y además las adendas permiten rebaja en tarifa, se baja el precio de la energía y además es un costo financiero menor para la ENE. Entonces los diputados tienen que pensar en el país y no en sus intereses políticos particulares. Sí. Tenemos mensajes, esos mensajes antes de, ya casi estamos finalizando el programa. Dice, el recibo de consumo del mes de diciembre no fue tomado en cuenta, la lectura del medidor. Dice, le pusieron 0 y no le pusieron lectura actual. Y el cobro de consumo para nosotros es promediado. Soy de San Pedro Sula, nos dice esta televidente. Voy a leer el otro mensaje.
porque ya casi estamos finalizando. Dice Carlos Márquez, dice, damos gracias a Dios por permitir un gobierno en medio del desastre que dejó la narcodictadura y aún así favorece a 1 millón de compatriotas de escasos recursos que no pagan energía. Dios les bendiga a todos. Honduras, un país maravilloso, nadie quiere estar fuera, nos dice el televidente. En el caso del promedio de la lectura esta. Sí, mire, cuando nosotros llegamos habían alrededor de 400.000 promedios. Ya los hemos bajado a 170.000, que es un avance importantísimo. Sí. Pero todavía existen promedios. Yo le exhortaría al compañero, al amigo, que nos mande la dirección para que nosotros le damos ese tema del promedio y le podamos ya instalar correctamente. Y yo creo que aquí es bien importante la denuncia, ¿verdad? Porque estas quejas quedan registradas en la línea 118, ¿es? ¿Esa correcto, es, el ministro? Correcto, ahí la 118, correcto. Para que ellos hagan las denuncias formales, porque ahí quedan dentro del sistema y es mucho más fácil para ustedes también. Es mucho más fácil, exactamente. Sí. Sí. Pero bueno, vamos a estar al pendiente. Su mensaje final, ministro, para tranquilidad del pueblo hondureño, ¿va a haber energía este 2025? Sí, nosotros hemos, digamos, hecho el trabajo correspondiente en la programación de abastecimiento de energía para que no tengamos problemas durante el verano, ¿no? Sí, siempre debido a la falta de inversión por 15 años, hay algunos problemas con sobrecarga de circuitos, sí. Eso hay que decirlo, y los vamos a tener este año también. Entonces van a haber cortes, podemos decir, sí, van a haber suspensiones e interrupciones debido a sobrecarga de circuitos, ¿no? Eso hay que ser sincero, pero no esperamos al menos que haya una situación climática... Una crisis grave, ¿no? Sí, que sea severo, ¿no? Decir que las variaciones en el clima ahora son más impredecibles, ¿no? Nosotros tuvimos el año pasado temperaturas altísimas un viernes y el lunes estábamos con lluvias poderosas, ¿no? Entonces es difícil predecirlo, ¿no? Sin embargo, nosotros nos hemos preparado con un plan que estamos implementando de contención de la crisis climática todos los años para el abastecimiento de energía, y eso va a mejorar la situación. Decirle a la gente que hay un programa de inversiones de más de 21.000 millones de lempiras en el sector de energía, que se están mejorando la generación, la transmisión y la distribución, y que además hay una política social que es la más importante del gobierno en subsidios, que ha sido un alivio económico y que el mismo presidente Bukele está adoptando medidas similares porque comprende que tienen un impacto directo en la vida económica de la gente. Sí. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias al ministro de Energía, Eric Tejada, por habernos acompañado. A los televidentes, el televidente de la Kennedy y el caso del medidor, mándenos la información para nosotros trasladarla al ministro para que le den una respuesta inmediata. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana. La